Hola familia, ¿qué tal? Ya sabéis, esa ilusión con la que todos soñamos y a la que llamamos Fran Ortega. Bueno, tengo aquí un vídeo, un audio que me ha mandado un seguidor del canal. En otra ocasión me dijo que quería mantener su anonimato y no me ha dado nueva orden, así que seguirá en el anonimato. Pero me lanzo aquí una pregunta, una cuestión y bueno, si os parece bien hablamos de ello. Voy a utilizar la misma fórmula que en otras ocasiones, voy a poner el audio y a medida que vayan surgiendo comentarios los voy haciendo, lo corto y lo voy haciendo. Así que vamos con ello. Es un tema que a mí... Bueno, se ha presentado, me ha dicho tal, bueno, pero vamos directo al grano. A mí me ha conflictuado mucho, ¿no?, en mi búsqueda espiritual y bueno, quisiera saber tu opinión, ¿no? Porque, bueno, desde la lógica, pues, no parece que sean compatibles. Yo en mi búsqueda, pues, veía libros de desarrollo personal donde, pues eso, lo que se propone, pues, es mejorar la autoestima, atraer la vida que deseas, conseguir metas, etcétera, ¿no? Entonces podríamos decir que el desarrollo personal es un cultivo de la personalidad o es un cultivo del ego, porque lo que estás haciendo es, bueno, puedes refinar tu ego y hacer un ego una mejor versión, pero estás como, pues eso, potenciando tu identificación con una persona, con una personalidad, ¿no? Bueno, sí, estamos potenciando o mejorando una personalidad. Vale, pero vamos a verlo desde otro punto de vista. Si todos tenemos la inquietud por buscar o por encontrar un modo mejor de vivir o de estar o de ser, eso lleva implícito algo. Y es que anhelamos algo porque sabemos que existe. Cuando los buscadores, los que llamamos buscadores, nos entregamos a la búsqueda del desarrollo personal, espiritual, llamémoslo como queramos, es porque tenemos una inquietud, porque sabemos que lo que estamos viviendo no es del todo satisfactorio. Y entonces estamos anhelando una vida mejor, un estado del ser mejor. Y eso es porque en el fondo de nosotros sabemos que es eso, que es verdad, que hay algo en donde un lugar, un estado de ser o de estar, en donde la paz, la serenidad, la confianza son los pilares de la experiencia. Anhelamos eso porque sabemos que existe, porque recordamos en lo más profundo de nosotros el reino de los cielos. Y estamos dentro del sueño onírico, dentro de la ilusión, buscando eso que ya sabemos que existe. Por eso lo buscamos, porque sabemos que existe. No podemos anhelar lo que no sabemos que es. No puedes anhelar, como he dicho en otros vídeos, un rucutú. ¿Tú anhelas un rucutú? Si no sabes lo que es, yo tampoco. Por eso no lo anhelo. Pero sí anhelo la paz. ¿Por qué? Porque sé que es verdad. En el fondo de mí sé que es verdad. Por eso buscamos. Entonces aquí en el mundo de la forma lo llamamos desarrollo personal. Es decir, desarrollar una personalidad que nos haga sentir más en paz. Bien. Eso no hay ningún problema. ¿Que no tiene nada que ver con la no dualidad? Es verdad. Son dos cosas aparte. Como dice Jesús, la confusión de niveles. Bueno, no pasa nada. El que tú anheles ser una mejor persona, desarrollarte y estar en un estado de paz y de serenidad, solo lleva implícito, lo verdaderamente implícito ahí es que en el fondo de ti sabes que eso es. Y por eso lo buscas. Porque crees haberlo perdido. Porque estás jugando a haberlo perdido y estás jugando a buscarlo. Pero sabes que es verdad. Parte de ahí. Pero sigamos escuchando el audio, porque profundizamos un poquito más en esto. Que es tu persona. Entonces, a mí me parece que eso es
que eso potencia la identificación con la personalidad, ¿vale? Potencia la identificación con la personalidad depende de cómo y por qué y cuál es el propósito. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Y cuál es el propósito? Porque Jesús lo explica en el curso de Milagro meridianamente claro. Bueno, con sus típicas frases así rebuscadas, que es el chico es así de complicadillo, pero luego al final terminas entendiéndolo. La diferencia entre magia y milagro. Cuando tú estás desarrollando eso que llamas desarrollo personal, la autoestima, una vida mejor, la ley de atracción y todo eso, esos son enredos del ego. Enredos del ego y enredos del juego. Pero, como no está ocurriendo, como no está aconteciendo realmente, sino que solamente lo estás soñando, es intrascendente, no tiene ninguna importancia. Y Jesús nos lo dice, eso es hacer magia. Tú quieres una vida mejor, como personaje. ¿Y qué problema hay? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en estar soñando con una vida y dentro del sueño querer que esa vida sea más bonita? ¿Qué problema hay? Ninguno. Pero si el problema lo vemos nosotros. Nosotros somos los que ponemos el problema. Jesús dice, pero que no tiene ninguna trascendencia. Es como pensar en un ciervo blanco, albino, y de repente se convierte en un ciervo negro. En tu mente, ¿qué problema hay? Ninguno, el que tú quieras ponerle. ¿Qué he hecho? ¿Cómo he podido pensar esto? Que no, que es un pensamiento. Entonces Jesús dice, el problema no es hacer magia, el problema es que te juzgas por hacer magia. Es que si desarrollo la personalidad, me identifico con el personaje y eso me enreda más en el ego. Bueno, depende. Si te lo tomas como un mero juego, no hay problema. Si te lo tomas en serio y te apegas al resultado, estás en un lío. Pero todo depende del propósito y de cómo lo hagas y del por qué lo hagas. Seguimos avanzando, porque esto va en esa dirección. Tu comentario va en esa dirección. Y luego hay otro camino que normalmente viene después del desarrollo personal, que es la desidentificación. Es un camino de consciencia en que lo que se hace fuerte, por decirlo así, es la consciencia, y se va produciendo una desidentificación de la personalidad o del ego, y de los pensamientos, las emociones, o sea, se desarrolla el observador, ¿no? Entonces, quiero decirte, este camino parece que sea un nivel superior al del desarrollo personal, ¿no? Que se encuentra, o sea, en cualquier librería de un centro comercial o de un... O sea, se puede ver esto, ¿no? Que lo ponen todo dentro de la espiritualidad o del New Age, pero son como mapas diferentes, ¿no? Entonces, claro, yo cogía un libro de desarrollo personal y yo veía unas cosas, y luego cogía un libro de la consciencia, como puede ser El poder de la hora, y decía, ya, pero es que aquí no habla del pensamiento positivo, y aquí no está hablando de la ley de atracción. Entonces, claro, me conflictúa mucho, ¿no? Porque digo, bueno, si elijo un camino, estoy potenciando, o uno podría suponer que potencia, ¿no?, la personalidad o el ego. Si elijo el otro, es poco a poco desidentificarse y desapegarse de la personalidad. Entonces, claro, esto a mí me provocaba esta lucha, ¿no? De decir... Vamos a ver. Si es que es tal y como lo hemos hablado hasta ahora. Todo depende del propósito. Mira, ¿qué ocurre? Que como nos estamos identificando con el personaje, no podemos negar la experiencia del personaje, porque entramos en conflicto, yo entré en ansiedad, negando eso, esa experiencia. Lo que para mí era muy real lo negaba porque decía, esto no es real, pero entraba en conflicto porque saltaban chispas en mi interior. ¿Cómo que no es real? Pero si me está doliendo. Entonces, son dos pensamientos excluyentes que echan chispas y los juntas. Entonces, es muy sencillo, es que es tan sencillo que es que nos cuesta hacerlo. Vamos a ver, no es el propósito mejorar una vida,
No. Al principio, lo cuento en el libro de Ábrete a la abundancia que ya eres, una parte satisface al ego, y la segunda parte te das cuenta de que toda la primera parte no es nada, pero para llegar a la segunda parte previamente ha habido que pasar por la primera. ¿Por qué? Porque como estamos tan asociados al personaje, a la vida y a la experiencia del personaje, que queremos que ese personaje esté en paz y tranquilo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú te entregas al hecho de mejorar la vida del personaje, no hay ningún problema. Pero ¿por qué juzgamos eso? ¿Por qué juzgamos querer tener una mejor vida? ¿Por qué juzgamos el que haya abundancia en la vida del personaje? ¿Por qué pensamos que el dinero es malo? ¿Por qué pensamos que la abundancia en sí no la merecemos? ¿Por qué nos juzgamos si queremos hacer magia, que es coger una ilusión para mover otra, para realizar otra? ¿Por qué? ¿Qué problema hay en si juego un número de la lotería para que me toque y ser millonario? ¿Qué problema hay? Eso es hacer magia. Esto me puede tocar y me tocó. Eso es hacer magia. No pasa nada, si es que es intrascendente. ¿Por qué no vas a hacer un curso de desarrollo personal que te llama la atención si lo que quieres es que el personaje con el que te identificas va a estar mejor si haces ese curso de desarrollo personal? ¿Por qué crees que es malo eso? Si crees que es malo hacer esa magia, deja de respirar, porque respirar es hacer magia. Tú no tienes un pulmón. Tú no eres un cuerpo, tú no necesitas oxígeno, pero tienes el concepto de que estás identificado con un cuerpo que necesita oxígeno para vivir, y entonces respiras y vives. Estás haciendo magia, y eso es igual de absurdo que hacer un curso de desarrollo personal, e igual de válido que hacer un curso de desarrollo personal. Si es que el problema no es lo que hagamos, es el juicio que emitimos sobre lo que hacemos. Júzgate por respirar. Oye, deja de respirar porque tú no eres un cuerpo. Deja de respirar, hombre, deja de comer, deja de beber agua. Si tú no eres un cuerpo, tú no necesitas nada de eso. ¿Por qué lo sigues haciendo? Pues del mismo modo que respiras, hazte un curso de desarrollo personal, si eso es lo que te apetece. Si tú crees que necesitas un curso de desarrollo personal para estar más tranquilo, pues hazlo. Pero si es que estás respirando porque necesitas estar tranquilo, porque para no ahogarte. Es que esa es la historia, el juicio que emitimos. Entonces Jesús es muy claro en esto. Dice, ¿tú quieres hacer magia? ¡Hazla! ¿Pero qué problema hay? ¿Por qué te juzgas? Pero si es un pensamiento cambiado por otro, dentro de un mundo onírico, que no tiene nada que ver con el milagro es cuando tú emites un pensamiento de juicio hacia ti mismo y te identificas con un personaje en un mundo ilusorio para castigarte, para compensar ese pensamiento de juicio. Cuando tú cambias el pensamiento de juicio y reconoces la inocencia, que es lo que te está diciendo el Espíritu Santo una y mil veces, cuando reconoces esa inocencia, tu juicio cambia y la proyección en el mundo de la forma cambia, y ahí se produce el milagro. Pero el milagro no parte del mundo onírico, parte de la mente que está inventándose el mundo onírico. Esa es la diferencia. El milagro ocurre en la mente y la magia ocurre dentro del sueño. Porque tú la proyectas también. Ocurre en la mente. Pero los propósitos son distintos. El milagro es el efecto del cambiar el pensamiento y reconocer la inocencia. Por lo tanto, si tú te apetece hacer un curso de desarrollo personal, hazlo. Pero si es que tú no sabes cuál está siendo el propósito del Espíritu Santo, guiando a través de esa identificación del personaje X, que va a hacer un curso de desarrollo personal, ¿quién te dice a ti que el Espíritu Santo no va a utilizar esa ilusión, al que llamas curso de desarrollo personal, porque es una ilusión? ¿Cómo no a lo mejor la está utilizando para
dar conciencia a la mente que se está identificando con ese personaje que está haciendo un curso de desarrollo personal. Es que no lo sabemos. No sabemos cuál es el propósito que hay detrás de cada cosa que el Espíritu Santo nos está guiando. Por eso hay una frase que dice, sigue los dictados de tu corazón, sigue el corazón y el Espíritu Santo, la Santa Presencia, el yo superior, el yo interno, el maestro interno, llámalo como quieras, te estará guiando a través de esta identificación del personaje, a través de esa experiencia que has llamado curso de desarrollo personal. Pero ¿cuál es el problema? Si es que vemos problemas por todos lados. Hazlo. Os estaba diciendo, en el libro de Ábrete a la Abundancia, lo divido en dos partes, y en medio hago un comentario, y explico la experiencia de Mahasari, que era el maestro de Yukteswar. Yukteswar era el maestro de Yogananda. Buscar el libro Autobiografía de un Yogi, de Yogananda. Bueno, pues el abuelo espiritual, por así decirlo, de Yogananda era Mahasari. Y Mahasari era alumno de Babaji. Y cuando estaba a punto de iluminarse, Mahasari, se le aparece Babaji, así una especie de viaje astral, en el cuerpo astral, y dice, ven, acompáñame, que te voy a llevar a un sitio. Mahasari le sigue y le muestra a Babaji una ciudad enorme, de luz, de rubíes, de diamantes, de oro, un Shambhala. Y entonces Mahasari, no me acuerdo exactamente del nombre, perdonadme, le dice, oye, me parece muy bien, esto es muy bonito y tal, pero a mí es que esto ya no me motiva nada, o sea, a mí esto no me llama nada la atención, no significa nada para mí. Y entonces Babaji le dice, llevas razón, para ti ya no significa nada, pero en tu juventud tú tenías un deseo por visitar una ciudad como esta. Y mientras un solo deseo no sea trascendido o cumplido, seguirás identificándote con el personaje, seguirás identificándote con el mundo de la forma. Y entonces en ese momento Mahasari se ilumina. ¿Por qué? Porque ese anhelo que incluso ya tenía olvidado, aún lo atrapaba el mundo de la forma. Cuando lo vio cumplido, se soltó, se desprendió de él y se iluminó. Pues es lo mismo, si tú tienes el impulso por hacer algo en el mundo de la forma, hazlo, es que no sabes lo que te está trayendo, el regalo que te está trayendo eso detrás. Hazlo y permite que la Santa Presencia, el Maestro Interno, guíe tus pasos. Porque mientras un solo deseo no esté trascendido o cumplido, vas a seguir atrapado en los enredos del ego. Simplemente entrégate y no te juzgues. Hazlo, si te apetece, hazlo, y no lo juzgues. Y te liberarás. Seguimos. Si yo lo que quiero es evolucionar espiritualmente y acercarme a la consciencia, o dijéramos, desarrollar la consciencia, si me pongo a visualizar la vida que quiero, mis metas, etcétera, o a decirme pensamientos positivos y aumentar mi autoestima, lo que estoy es fortaleciendo el ego o refinándolo, pero estoy fortaleciendo la identificación con el ego. Todo depende de cuál sea el propósito, porque si estás apegado al resultado, es decir, quiero tener una cuenta corriente muy holgada, quiero tener salud, quiero tener esta relación de pareja, quiero que mis hijos... Si estás apegado al resultado de eso, eso es desconfianza. Eso es no confiar en tu propio poder creativo de un simple pensamiento. Es que no creemos ni en eso. Porque esa ansiedad es la muestra de que desconfiamos del resultado. Si tú estás haciendo visualizaciones para tener una vida mejor, como nos propone la ley de atracción, pero estás apegado a que eso sea así, no va a llegar. Porque el ego va a estar rechazando lo que quiere, lo que te dice que está buscando.
Pero ¿y si te lo tomas al revés? Si te lo tomas simplemente como un juego en el que te da igual el resultado. Simplemente muestra tu poder manifestador. Esto es así, ah, vale, y esto es asado, ah, vale. Sin apego a lo que esté ocurriendo. Simplemente como un juego en el que tú simplemente te dejas llevar por esa inocencia de una cosa o de otra. Si ese es el propósito, simplemente el juego, ¿qué problema hay? El problema es cuando te da la ansiedad y el apego por el resultado. Porque eso es desconfianza. Cuando estás jugando, estás en la inocencia del niño ante los ojos de Dios. Y esto me recuerda un poco a unas palabras que se dicen en la Biblia, ¿no? Y que pues en alguna escuela espiritual o en algunos libros, y eso he oído, ¿no? Que es lo de no se puede servir a los amos. No se puede servir, creo que decía, aunque suene así un poco cachondeo, a Dios y a Mamón, creo que es, ¿no? No se... Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué problema hay en esa frase? No se puede servir a dos amos. O sirves al ego o sirves a la santa presencia que eres. Es decir, escucha la voz del Espíritu Santo o escucha la voz del ego. Pero es que es aquí donde está la sutileza, es que es aquí donde nos atrapamos a nosotros mismos con los juegos del propio ego que nosotros nos estamos inventando. Tú la voz del ego la estás oyendo, sí o sí. De hecho, toda esta pregunta surge del ego. El ser no está preguntándose nada de esto, se está riendo con esta pregunta. Tu ser interno, divino, está diciendo, pero ¿y esta pregunta? Es el ego quien está haciendo esta pregunta, al cual tú le das realidad. Entonces, no se puede servir a dos amos, es decir, si tú sirves al ego, no puedes servir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estás escuchando la voz del ego, estás escuchando la voz del miedo, el juicio y la separación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú quieres tener una vida mejor dentro de la identificación del personaje y esa es tu obsesión, te estás olvidando de tu verdadera naturaleza. ¿Por qué? Porque si tú estás obcecado en obtener lo que el ego te está diciendo, es que esa vida va a ser mejor para ti, partes de la idea de que no lo tienes. Ahí está la trampa. El ego te está diciendo, ves en busca de eso, porque no lo tienes. Y entonces, si escuchas eso, no puedes escuchar al Espíritu Santo que dice, ¡ja, ja, ja! ¿Cómo que no lo tienes? ¿Cómo que no lo tienes? Pero si tú eres el perfecto Hijo de Dios, la perfecta criatura de Dios, que lo tiene todo y que lo es todo, ¿cómo que no lo tienes? ¿Qué andas buscando? Si lo eres y lo tienes todo. Solamente date cuenta de que lo tienes y lo verás manifestado. Pero como te has ofuscado en no escuchar mi voz y te has centrado en escuchar la voz del ego, de búscalo porque lo tienes que encontrar porque no lo tienes, pues así andas. No puedes servir a los dos. Escúchame a mí, al Espíritu Santo. Y entonces, date cuenta de que ya lo eres. De que ya eres y lo tienes todo. Y simplemente permite que eso se exprese en el mundo de la forma con la que aún te identificas. A través de ese personaje con el que aún te identificas. Entonces, si tú quieres mejorar tu vida, simplemente escucha la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, no lo busques, simplemente date cuenta que ya lo tienes. Por eso el canto de la oración, el anexo del canto de la oración te lo dice muy claro. No pidas nada porque estarás partiendo a base de que no lo tienes. Da las gracias y lo verás manifestado. Da las gracias porque ya lo tienes. Entonces, cuando tú te entregues a los juegos del ego, voy a hacer un curso de desarrollo personal, deja que sea el Espíritu Santo quien te lleve de la mano por ese curso de desarrollo personal, para que te des cuenta de que tú no eres el personaje, pero que a través de la experiencia del personaje con el que aún te identificas, vas a ver reflejado el pensamiento de merecimiento y del amor de Dios, que es tuyo por derecho, y lo vas a ver reflejado en el mundo de la forma. Es eso, si es que es eso, tan sencillo. Por lo tanto, ¿por qué juzgar lo que está aconteciendo a través del personaje?
no puedes servir al ego y al Espíritu Santo, puedes servir al Espíritu Santo y dejar que Él resignifique el propósito que le hemos dado al personaje. Tú, yo, todos hemos creado el mundo onírico y a los personajes para castigarnos por la loca idea de separación, porque nos sentimos culpables, pero el Espíritu Santo le da un nuevo significado que es para convertir al personaje con el que tú te identificas un mensajero del amor de Dios en la forma. Permite que el Espíritu Santo, a través de la experiencia del personaje con el que te identificas, exprese el amor de Dios. Para eso te vas a tener que quitar del medio. Por eso no puedes servir al ego y al Espíritu Santo. Servirás al Espíritu Santo si te quitas del medio y permites que coja a tu personaje y lo lleve a un curso de desarrollo personal que tú no sabes lo que vas a influenciar en el resto de las identificaciones de los personajes que va a haber allí, porque el Espíritu Santo te está utilizando como una herramienta del amor de Dios. Pero si tú te pones a juzgar, es que es malo hacer un curso de desarrollo personal, porque eso me aleja del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te está diciendo, pero sí, que serás cabezón, déjate llevar por mi amor, y no juzgues el camino que estás viviendo, no juzgues el lugar al que te estoy llevando, no juzgues mis decisiones, entrégamelas, ríndete a mí, y deja que yo coja a ese personaje con el que tú te identificas y lo lleve por el mundo onírico a donde lo tenga que llevar y a hacer lo que tenga que hacer. No me lo juzgues, entrégamelo. Y así estarás sirviendo al Espíritu Santo. De la otra forma, estarás sirviendo al ego que está diciendo, es que es malo hacer un curso de desarrollo personal, y por otro lado te está diciendo, necesito un curso de desarrollo personal, pero ¿no os dais cuenta de la locura del ego? Por un lado dice, quiero esto, pero por otro está diciendo, no, es que es malo. Es que es para estrangularlo, o para cogerlo y con cariño decirle, mira cariño, si es que me tienes loco, pero te amo, Dieguito, venga anda, relájate, y luego me pongo a escuchar al Espíritu Santo, y que me guíe, y si tengo que hacer un curso de desarrollo personal, pues lo hago, y no me juzgo. No se puede servir a dos amos. Entonces, claro, quiero decirte, yo creo que si me decanto por el camino de la ley de la atracción o de la manifestación en este mundo, es incompatible con un camino de no dualidad. ¿Seguro que es incompatible? Depende de cómo lo hagas y cuál sea el propósito. La no dualidad te dice, tú no eres el personaje, eres el Santo Hijo de Dios. Eres el puñetero Santo Hijo de Dios. O sea, ¿tú te das cuenta de lo que significa eso? Que todo eso de la ley de atracción es una tontería. Una tontería, ya la he juzgado, ¿te das cuenta? Es una cosa intrascendente, que no tiene ningún sentido, ni ninguna maldad, ni ninguna bondad, porque no significa nada. Entonces, ¿es incompatible algo que no es nada con la filosofía no dual de soy el Hijo de Dios? No, no puede ser incompatible porque no es nada. Pero, si tú emites un juicio sobre eso que no es nada, ahí sí que no es compatible con el curso de milagros. Claro, porque ya estás juzgando. Entonces, simplemente míralo, obsérvalo, y si te apetece jugar, juégalo y no lo juzgues. Y entonces sí será compatible con la filosofía no dual, que te está diciendo no emitas juicios, y te darás cuenta de tu santidad y de tu pertenencia a la unidad, a que eres uno con Dios. Es compatible, completamente compatible la ley de atracción con el curso de milagros, solo el propósito o el modo en que lo enfocas es lo que lo hace incompatible. O un camino de conciencia. Yo creo que es incompatible. Vale. Entonces, bueno, la pregunta es esta, ¿no? ¿Es incompatible? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues eso. Pues eso. Pero a mí, ni caso. O sea, si es que a mí ni caso. Que de verdad,
que todo lo que he dicho en el vídeo no sirve para nada. Lo tienes que vivir tú. Entrégate al juego de manifestar algo sin juzgarlo. Pero fíjate sutilmente por qué lo estás haciendo. Mira, en los talleres de Crea tu diario de milagros, incluso ahora en el retorno al origen, al final el propósito solo es uno. En este taller del retorno al origen, el propósito es solo uno. Una vez que, al igual que Mahasari, veo cumplido un deseo, o veo trascendido, soltado un deseo, me entrego a la paz que yo soy. Entonces llega un momento que ya no te interesa manifestar nada concreto. Ya no te interesa decir, bueno, por ejemplo, que se me llenen los talleres, que haya overbooking, que tenga lista de espera y que tenga 500 personas en la lista de espera. ¿Por qué? ¿Por qué quiero eso? ¿Para qué voy a querer eso? ¿Cuál es la verdadera manifestación? Gracias por esta paz que yo soy, Padre, Madre. Y cuando me entrego a la paz, ocurra lo que ocurra en el mundo de la forma, me dará igual. Como si tengo que suspender el taller porque no va nadie, pero si yo estoy en paz, ¿qué problema hay? Es que es eso. Llega un momento que juegas tanto al juego de la manifestación, que llega un momento que dices, si es que yo lo único que quiero es vivir la paz que yo soy, la serenidad y el amor de Dios que yo soy, y simplemente permitir que eso se exprese en el mundo de la forma con la cual aún me identifico. Pero no quiero nada concreto. No quiero tener esto concreto o que esto ocurra de esta forma concreta. No, yo solo quiero estar en paz. Solo quiero estar en paz. Y lo demás que venga dado. Haya el reino de los cielos en tu interior y todo lo demás te vendrá dado por añadidura. También está dicho en los evangelios. Al final ese es el verdadero juego de la ley de atracción y de manifestación, de asunción y lo que quieras. Cuando te has cansado de jugar a intentar tener algo y te das cuenta de que lo que estás haciendo es desde la ansiedad y desde la desconfianza, cuando te das cuenta de esos juegos del ego, los sueltas y dices, oye, mira, que no, que yo no quiero nada concreto, que yo no quiero un Ferrari rosa de lunares amarillos, que me da igual, que yo lo que quiero es estar en paz. Y ahora resulta que me toca, porque me he comprado una bolsa de patatas fritas, me toca un Ferrari amarillo de lunares rosas. Oye, pues qué guay, estupendo, pero yo estoy en paz. Oye, que no existen, o sea, Ferrari ni se le ocurriría pintar un Ferrari con lunares rosas. Es que ni aunque le pagues 10 millones de euros te lo va a hacer porque sería desprestigiar a su marca. Pues vale, si yo estoy en paz, ¿qué más me da? Que esa es la cuestión. Y entonces la ley de atracción, de asunción y de manifestación y todo lo que quieras será siempre compatible con la no dualidad cuando tú te entregues al Espíritu Santo y permitas que exprese lo que tenga que expresar en el mundo de la forma. Ya está. Pero oye, como os digo, a mí ni caso. Si es que lo tenéis que vivir vosotros. Vivirlo, experimentarlo por vuestra cuenta y ya está. No hay más. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por comentar cosas, porque nos ayuda, no sé, a darnos cuenta de las sutilezas de los juegos del ego. Venga, gracias.